Ahí se está empezando. Muy bien, muchas gracias por la conexión a este conversatorio, muy interesante, titulado Ética en el uso de los datos, coordinado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Finisterra, específicamente por su carrera de Ingeniería en Informática y Telecomunicaciones. En esta oportunidad tenemos al dueño de casa, don Alfredo Boll, quien se encarga de esa carrera, él es el líder de esa carrera, y nuestra invitada de honor hoy día, quien es la fundadora de Fundación Datos Protegidos, cuya historia y razón de por qué se generó esta fundación nos va a contar en unos minutos más. Lo que quiero ahora es dejar en unos segundos a Jessica y Alfredo para que hagan sus saludos respectivos cortitos para luego empezar a conversar respecto de este interesante tema que es la ética en el uso de los datos. Por favor, Jessica, tu saludos inicial, por favor. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación a este conversatorio del uso ético de los datos. Bueno, la idea es poder conversar, iniciar una conversación sobre cómo se gestiona la información, cuáles son los límites o dentro de los marcos, no solo regulatorios, sino que estos marcos éticos que deben tener aquellos que procesan la información, especialmente aquella información que es personal. Y bueno, y de ahí un poco derivar y contestar, responder consultas de las personas que estén participando y bueno, un poco eso y agradecer esta invitación. Ojalá existan muchas más instancias para poder visibilizar este tema, especialmente para los estudiantes de ingeniería de las universidades, estos aspectos más jurídicos, morales o éticos. Muchas gracias, Jessica. Esa es la idea, de ver también cómo otras profesiones se empiezan a enlazar en nuestra ejecución profesional. Y eso es interesante, porque en realidad ya los problemas son multifactoriales y tienen que ser solucionados también desde unas multidivisiones. Gracias, Jessica. Alfredo, por favor, tu palabra. Muchas gracias, Luis. Bueno, quiero darle la bienvenida a toda la gente que está escuchando y que va a escuchar este conversatorio, que va a quedar grabado y a disposición de todos en la red. Bueno, y hoy día vamos a estar conversando desde los usos éticos que le podemos dar a los datos, no solo desde el ámbito de la protección de los datos y quién puede hacer qué con los datos, sino que también de las distintas aplicaciones que podemos darle a los datos, ¿ya? Nosotros podemos usar exactamente los mismos datos para hacer cosas que son útiles y que son buenas para la gente que es el origen de esos datos, por decirlo así. Y podemos hacer cosas que no son tan buenas, ¿ya? O que no son tan provechosas, o que tal vez nosotros no esperamos tanto que hagan con nuestros datos, ¿ya? Entonces, tal vez podemos conversar cuál es la línea, ¿ya? Que nosotros permitimos y no permitimos que puedan hacer con nuestros datos, ¿ya? Que también es parte de la ética que nosotros queremos o nos gustaría que el futuro se hiciese con nuestros datos y que es parte de la ética que hay que definir también, ¿cierto? Y en el fondo la ética también va a ir definiendo las regulaciones y lo que las empresas van a ir haciendo en el futuro. Así que un tema bastante entendiendo la ética como algo totalmente distinto a la ley, ¿cierto? A la normativa. Claro. Y teniendo la ética como un conjunto de visiones que se unan en un consolidado común, ¿cierto? Un acuerdo común. Entretenido. Muchas gracias, Alfredo, por hacer esta introducción y este saludo. Bien, Jessica, tú representas a la Fundación Datos Protegidos que se creó en el 2015, que fuiste tú parte de esa fundación. Y con el tiempo, ustedes se han sumado a la promoción a la libertad de expresión, a la inclusión de una perspectiva de género sobre las tecnologías y el fortalecimiento de la seguridad digital. Y en la previa que conversamos nosotros, tú me das una idea de fuerza muy importante, que es preocuparse del impacto de la tecnología en los distintos derechos digitales, en la igualdad, en la dignidad, cómo el impacto de la tecnología ha ido cambiando o proponiendo un nuevo desafío respecto de los derechos, dignidad e igualdad. Por favor, Jessica, cuéntanos por cómo fue esta gestación de esta fundación y cómo está siendo ejecutada su misión. Ay, gracias. Bueno, la fundación nace en el año 2015 como una propuesta para promover el derecho a la protección de los datos personales y la privacidad.
Ya hasta ese momento en Chile contábamos con una ley, bueno, la misma que nos rige hasta el día de hoy, una ley muy antigua, el año 99, que por supuesto es una ley que ha tenido poca eficacia durante todos estos años y que es una ley que tiene que modificarse, que ha estado durante muchos años, más de 15, 20 años en trámite en distintos proyectos de ley para modificarla, y lo que buscaba la Fundación era entonces promover una cultura de la protección de los datos. Nos dimos cuenta que las personas tenían muy poca conciencia y conocimiento de este derecho, que es un derecho nuevo, un derecho autónomo. De hecho es un derecho que es instrumental. La protección de los datos permite el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la privacidad, como el derecho al acceso a la salud, o a la no discriminación, a la integridad física incluso y psíquica también. O sea, cómo el derecho a la protección de datos permite el ejercicio de esos otros derechos. Visto así, ya, de hecho, recientemente hubo una modificación en la Constitución y la protección de datos hoy está establecida como una garantía constitucional autónoma distinta al derecho a la privacidad. Entonces, este derecho, que es controlar la propia información, como nosotros, titulares de los datos, somos capaces de entender y de conocer que tal información yo deseo, y con mi consentimiento permito que otros tengan esa información y hagan uso de esa información con ciertos propósitos, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando frente a ese consentimiento luego esa información es tratada o con propósitos diferentes o más allá de lo que yo simplemente autoricé? Y un poco en el andar, el impacto que ha tenido las tecnologías, las distintas tecnologías, antes hablábamos como de la informática, en su impacto en los derechos de las personas, pero hoy, que es informática obviamente, hay distintos tipos de tecnología que pueden impactar. Entonces, había un avance muy grande desde los años 80 a la fecha, en distintos como documentos, ya sea a través de estándares, directivas de protección. Y Chile, en el fondo, en esta región latinoamericana, un poco se ha quedado muy atrás en relación con sus pares, países de Latinoamérica, versus este gran avance en otras legislaciones como la europea, por ejemplo. Entonces, la verdad es que la Fundación buscaba ser un referente, digamos, y poder participar en estas discusiones legislativas, en políticas públicas, pero también la Fundación tenía algo distinto que no tenían otras organizaciones, que era el litigio, ¿ya? Y en su minuto comenzamos con distintos litigios en materia de privacidad, y con eso logramos, por ejemplo, el primer litigio a propósito, que fue la primera vez que se discutió la privacidad en espacios públicos, a propósito de la instalación de globos de vigilancia en Las Condes y Lo Barnechea, no sé si se acuerdan de eso. Y otros casos más que tuvimos. Entonces, un poco eso busca la Fundación, y luego nos ampliamos a otras materias, que libertad de expresión, tecnología y género. Entonces también promovemos una Internet feminista, donde por supuesto que uno de los temas que más preocupa a nuestra organización es la violencia de género en Internet. Entonces, bueno, un poco ese es el trabajo que desarrollamos en la Fundación. Muy interesante, Jessica, y antes de entrar en materia, me gustaría si también nos pudieras dar alguna información respecto a tu participación en un proyecto latinoamericano, en Eurosocial, donde justamente, que es lo último que acabas de decir, fomentan la lucha contra la violencia de género digital. Claro. Para que nos digas qué están pensando, cuáles serían estas propuestas que desde ese proyecto están preparando tú con otros colegas. Bueno, este es un proyecto que es un proyecto dentro del programa de Eurosocial Plus de género, sobre violencia de género digital. Busca fortalecer las estrategias de lucha contra la violencia de género digital de niñas, adolescentes y mujeres en América Latina, con las autoridades de protección de datos de América Latina. ¿Ya? Buscan, en el fondo, en estas estrategias, no son solo de carácter educativo, también hay un enfoque reactivo de una vez que se produce esa violencia, cómo tiene que reaccionar el sistema.
cuál es el sistema que tiene que reaccionar, quiénes son los que intervienen, y un poco también lo que buscamos es hacer un mapeo también de organizaciones de la sociedad civil que están trabajando estas temáticas. Pues la violencia de género digital es un fenómeno muy complejo porque es un tipo más de violencia de género que está amplificada o que se amplifica de acuerdo por las tecnologías de la información o que se hace a través de tecnologías de la información. Entonces, hoy con las tecnologías esto da para muchísimo, o sea, las posibilidades de violentar a una mujer o a una persona de la comunidad LGTB, que son en el fondo aquellos más vulnerables, la comunidad más vulnerable a este tipo de violencia, lo que hace le genera finalmente aumentos de las brechas digitales, porque las personas violentadas en Internet deciden dejar Internet. Entonces, claro, digamos, esa es la visión que tenemos, la que buscamos de cómo fortalecer a estas autoridades de datos en esas materias, especialmente cuando se trata de yo creo que una de las conductas de violencia de género más graves, que es la difusión no consentida de imágenes íntimas en Internet, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias, Jessica. Y Alfredo, este impacto de la tecnología y que Jessica nos ha mostrado que ha perturbado, ¿cierto? Ha modificado lo social. Desde la ingeniería, Alfredo, ¿cuáles son los problemas que ha tenido que desde la ingeniería, desde la propuesta de soluciones, ¿cierto?, hacia los distintos problemas, ¿cuáles son los problemas con los datos? ¿Cuál ha sido el problema que tú nos contabas en la previa, que anteriormente había un problema, ahora tenemos otro problema? Por favor, ilústranos de cómo ha sido este conocer estos impactos que la nueva tecnología ha desarrollado socialmente y cómo la ingeniería ha ido adecuándose a estos desafíos. Muy buena pregunta, Luis. Muchas gracias. De hecho, lo que describe Jessica es un factor súper interesante que se ha ido desarrollando, y hay ramas de la ciencia que están dedicándose ahora justamente a tratar de capturar este fenómeno que está pasando ahora. Y lo que está pasando ahora es justamente que la tecnología está avanzando más rápido que el desarrollo ético, ¿ya? En el fondo, la tecnología está avanzando más rápido que lo que nosotros podemos percibir que podemos hacer con la tecnología, ¿ya? Y cuando pasa eso, nosotros, los límites de la ética que nosotros podemos percibir que podemos, o que la tecnología puede hacer, se van quedando atrás de lo que realmente la tecnología puede hacer. Y cuando eso empieza a pasar, las empresas, obviamente, las organizaciones empiezan a explotar estos datos por sobre estos límites éticos, ¿ya? Y justamente empiezan a pasar situaciones como las que empezamos a ver ahora, de que la gente empieza a ver o a sentir vulnerados sus derechos, vulnerados su privacidad, vulnerados sus datos personales o los datos que sienten que son personales, ¿ya? Hoy en la ingeniería se está explotando todos los datos al máximo, ¿ya? Y hay que hacer una separación también entre lo que es legalmente permitido y lo que no es legalmente permitido, ¿ya? Y obviamente aquí hay un punto súper importante que tocar, y Jessica nos puede iluminar mucho más al respecto. Hoy lo único que tal vez está regulado es el uso de los datos personales, ¿ya? O la divulgación de los datos personales, como por ejemplo información de la persona misma, como por ejemplo tu root, tu edad, tu sexo, tu raza, tu dirección, información que te atiene a ti como persona, ¿ya? Pero otra información que tú puedas generar, como por ejemplo lo que tú posteaste en Instagram o lo que escribiste en Twitter o información que tú generaste dentro del contexto de redes sociales o otro contenido que tú generaste en Internet, no es considerado como información personal. Sin embargo, esa información, esos datos, sí pueden ser utilizados incluso de mejor manera que tus datos personales para hacer cosas que de repente no estamos tan cómodos con ellas. Por ejemplo, para vendernos productos, por ejemplo, como las publicidades que recibimos por Instagram, ¿ya? Eso no tiene nada que ver con información personal nuestra,
¿ya? Hay mucha gente que tal vez nunca rellena la información del perfil de Instagram, no pone la edad, no pone el sexo, no pone el correo, no pone la dirección ni nada. Sin embargo, Instagram sabe perfectamente qué tipo de publicidad hacerte. Y eso lo sabe no por tu información demográfica ni socioeconómica, sino que sabe por tu información de preferencias y porque sabe cómo hacerte un profiling, ¿ya? Y eso es por tu información de consumo, no por tu información personal. Entonces, muchas veces la gente se ciega un poco con el tema de la protección de la información personal, que es mi root, que es información confidencial. Y sí, efectivamente, información confidencial, pero esa no es la información que las empresas están utilizando y explotando de mayor cantidad o en mayor medida, ¿ya? Entonces, el punto es, ¿qué información estamos dispuestos a compartir? ¿Ya? Y por otro lado, ¿qué estamos dispuestos a compartir a cambio de qué? ¿Ya? Nosotros usamos muchas plataformas, muchas herramientas que las organizaciones ponen a disposición de nosotros, pero todas estas herramientas, todas estas redes sociales, estas plataformas, tienen un costo, ¿ya? Ese costo nosotros lo estamos pagando con nuestros datos, ¿ya? Y todos los que nosotros creemos que estas plataformas son gratis, no lo son, ¿ya? Entonces, el costo real que nosotros estamos pagando por usar Instagram, por usar Facebook, por usar Google, es los datos, ¿ya? Nosotros estamos pagando con nuestros datos para que estas organizaciones puedan monetarizar esos datos y obtener una ganancia. ¿Cómo monetarizan esos datos? A través de publicidad, ¿ya? Y a través de vender esos datos a terceras partes que usan esos datos para hacer más publicidad, y etcétera, ¿ya? Ese es el modelo de negocio. Hay otras plataformas que han cambiado un poco ese modelo de negocio a modelos de pago, por ejemplo, Spotify, ¿ya? En donde tú puedes pagar un cierto fee y con eso dejas de ver publicidad. Y básicamente el uso de tus datos ya no es en contra tuya, sino que es a favor tuyo, ¿ya? Pero tú dejas de pagar con tus datos y empiezas a pagar con plata. Entonces, el uso de los datos en algún momento cambia, ¿ya? Porque cambia el modelo de negocio, ¿ya? Entonces tenemos que pensar también cuál es la necesidad de las organizaciones de usar tus datos, ¿ya? Y por qué lo hacen, ¿ya? Entonces, nosotros, por alguna razón, tenemos la intuición ingenua, ¿ya? De que todas las cosas que nosotros encontramos en Internet son gratuitas, ¿ya? Pero nada en esta vida es gratuito. Y en muchos casos nosotros lo estamos pagando con nuestros datos. Ese es el costo real de usar la gran mayoría de las plataformas que usamos, ¿ya? Entonces, tenemos que tener mucha conciencia de que ese es el costo real y estar dispuesto. Simplemente, mira, ok, esta es una buena plataforma, esta es una buena herramienta, el costo real es los datos. Ahora, el problema que tenemos ahora es que no hay mucho conocimiento, no hay mucha transparencia con respecto a cuál es el costo real de usar esta plataforma, qué es lo que yo realmente estoy pagando, cuáles son los datos que realmente estoy entregando y cómo se van a usar estos datos realmente hacia mí, qué es lo que se me va a vender, qué es lo que no se me va a vender, etc. Eso está muy poco regulado, eso en ninguna parte está escrito. El leer los términos y condiciones en una página, no sé cuánta gente lo hará. Yo personalmente no lo hago mucho. No sé si pueden ahí levantar la mano la gente que realmente lee los términos y condiciones, pocaso, ¿cierto? Yo la verdad, yo no lo hago, ¿ya? Entonces, yo sí, sí leo todos los términos y condiciones. Sí, tú eres un súper buen ejemplo. Yo voy y leo los 5 primeros párrafos y ya no entiendo nada. De ahí para adelante. Oye, sí. Oye, Alfredo, yo creo que, no sé, me gustaría comentar algo. Sí, por supuesto. Del dato personal, como para que quede legalmente, y esto está en todas las legislaciones, el dato personal es toda información relativa a una persona, que es la información que permite identificarla o hacerla identificable. Entonces, no hay que olvidar que, por supuesto, que un nombre, un root, un domicilio permite identificar directamente a una persona, pero hay otra información que permite identificarla indirectamente mediante procedimientos más o menos complejos, pero tú puedes llegar a determinar la identidad de una persona.
Entonces, en ese sentido, cuando hablamos por ejemplo, nuestros hábitos de comportamiento del consumo, por ejemplo, de lo que yo como navego en Internet, que pasamos a tener un yo digital, digamos, aparte de nuestro yo, hay un yo digital, eso también es información personal. Y de hecho, los hábitos personales están considerados datos sensibles. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista uno podría pensar que en realidad no es que las empresas o los que controlan los datos, vamos a hablar de los controladores, ya que es como un concepto que es el que se utiliza, o el responsable de los datos, porque las empresas que usan los datos o los órganos públicos que usan nuestra información son controladores de datos porque toman decisiones con esa información, pero no son los dueños, los titulares siguen siendo las personas. Entonces, si hablamos del uso ético de los datos, estamos pensando desde el punto de vista de este controlador, de cómo usa esa información y hasta dónde. Y por supuesto que ahí hay marcos, o sea, más allá de los éticos, hay algo que es básico, que en el tratamiento de los datos, que es una actividad que por supuesto que se puede realizar, no está prohibida, pero es una actividad que es altamente regulada. Y esa regulación te dice cuándo tú puedes tratar esa información y cuándo no. O sea, tú tienes ahí un marco de referencia legal de cómo se debe usar esa información. Pero para que eso sea efectivo, al final, lo más importante es que las personas tengan la posibilidad de poder ejercer sus derechos. Y aquí es donde empiezan a jugar unos derechos nuevos que sería interesante conversarlo a propósito de los tipos de datos que se van generando. Mira, hay datos, y aquí como hablando de los datos, hay datos que son entregados directamente por la persona, que son estos datos que se facilitan, los datos facilitados. Pero hay otros datos que son los que pueden ser observados, que son los datos observados, que son captados a través de otras fuentes. Cuando hablamos de, por ejemplo, de datos cosas que yo publico en una red social y que son de carácter público en Internet, estamos hablando que son fuentes abiertas, ¿ya? Son datos que están a disposición del público. Y probablemente se pudiera usar esa información. En Chile, de acuerdo a la ley, hay una autorización para que esos datos sean utilizados. Pero igual si uno piensa, por ejemplo, que si lo que está disponible en Internet es información privada mía que yo no he autorizado que se publique porque la publicó un tercero, por más que esté publicada en Internet, yo podría decir, bueno, en realidad no se trata de información que es pública, ¿cierto? Entonces, acá empiezan con esta serie de problemas. Pero hay otro tipo de datos que son los datos inferidos, que son aquellos que uno podría, por ejemplo, obtener de distintos tipos de procesamiento y que en realidad los voy a poder obtener con, obviamente, herramientas, con tecnología, pero que puedo sacarlo un poco con los datos que me facilitó el titular, más los datos que yo he captado, más los otros datos que yo puedo del procesamiento derivar, esos datos derivados, y obtener otra información, y ahí empiezan los peligros de ese dato inferido, estoy autorizado para tratar ese dato inferido, y esto es muy importante a propósito del Internet de las cosas, porque nosotros estamos produciendo mucha información. Entonces, ¿qué pasa con las empresas que tienen acceso a todos esos datos? Ya sea la empresa dueña del dispositivo de Internet de las cosas, como la lavadora o tu pulsera inteligente, etcétera, o, por ejemplo, qué datos tiene la aplicación misma que yo estoy utilizando, por ejemplo, para correr, para geolocalizarme. Entonces, han surgido muchísimas aplicaciones o productos o servicios con el uso de datos donde no se entrega de manera clara la información al usuario. Y yo creo que ahí el punto está dado por esa transparencia, que es lo que antiguamente se denominaba deber de información. Cómo tú le informas a los titulares de los datos cuál es el propósito para la captura de los datos y su almacenamiento, qué voy a hacer con esas finalidades, ya como, y que sean claras, y que es lo que en el fondo a mí me ha tocado ver muchísimo, es que muchas veces los controladores no tienen mucha claridad de la finalidad. O sea, yo voy a usar estos datos con este propósito, y de hecho hay un principio muy importante que se llama minimización de los datos, solamente utilizar aquellos datos estrictamente necesarios para el cumplimiento de mi finalidad. Si yo
capto datos que no son estrictamente necesarios para cumplir esa finalidad, lo único que yo estoy haciendo es aumentar mi riesgo, porque el dato que tú no almacenas no te genera gasto alguno, y de eso lo sabe perfectamente Equifax de hace años atrás, que hubo una brecha de seguridad, y vino un funcionario de Equifax a Chile y lo dijo en un seminario, que si ellos hubiesen eliminado los datos que no eran estrictamente necesarios, o sea, si hubiesen aplicado principio de minimización, el impacto habría sido entre un 25 y un 30% menos de las pérdidas que tuvieron, que fueron de billones de dólares. Entonces, por eso es importante como en estas como principios básicos, que no necesariamente están en una declaración de principios éticos, están en la ley, que te dicen que tú tienes que aplicar dentro de tu gestión de los datos la minimización como principio. Y así, bueno, eso es como para partir. Pero quiero dejar que el tema de la transparencia de la información, de cómo nosotros, el controlador de los datos, el responsable, comunica al titular de en qué consiste, y estos derechos que podemos conversar después a propósito de las decisiones que se pueden tomar de manera automatizada, por ejemplo, con en la gestión misma de los datos, en el procesamiento. Interesante, Jessica, esa figura que nos pusiste, que es el controlador, y cómo entrega transparencia respecto a los datos que recibe y que controla, obviamente. Voy a hacer algunas preguntas bien sabrosas, han habido, Jessica, y que Alfredo ha podido responder, pero quiero dejarlo de manifiesto. Hay una que Felipe nos dice: ¿qué tan cierto es que de una manera de recolectar datos para recomendar publicidad, por ejemplo, es el uso del micrófono en todo momento, aun cuando no usamos el celular, es decir, que escuche lo que las personas hablan? Y el profesor Boll respondió: es completamente cierto. ¿Qué podemos comentar al respecto? O sea, es algo que quizá a algunos les llama la atención, otros ya lo sabíamos, pero de que compremos nosotros un artículo, nosotros paguemos el plan de datos, pero los datos finalmente sean utilizados diestra y siniestra, incluso sin saber qué se está haciendo, como el caso que preguntaba Felipe. No sé si podemos, Alfredo, hablar al respecto de eso. Sí. Aquí, justamente, al inicio, estaba justamente el problema del uso de los datos, ¿ya? ¿Cómo yo capturo tus datos sin usar tus datos? ¿Ya? Porque justamente está el problema del uso de las grabaciones de voz, y las grabaciones de voz usan muchos datos, ¿ya? Es una transferencia de datos constante, un streaming de voz usa muchos datos y es una cuestión muy notoria. Entonces, ¿cómo lo solucionó la industria de las redes sociales, que fueron los primeros que hicieron esto, en particular Facebook, ¿ya? Antes que Google? Ahora lo hace Google, lo hace Facebook, lo hacen todos, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Existen algoritmos, en particular, no sé cómo lo estará haciendo Facebook y Google, pero los algoritmos más usados para esto se llaman redes ocultas de Markov. ¿Y qué es lo que hacen las redes ocultas de Markov? Uno de los usos de las redes ocultas de Markov son traducir sonido a texto, ¿ya? Entonces, estas aplicaciones tienen este algoritmo instalado, y lo que hacen es que en tiempo real va traduciendo el sonido a texto, ¿ya? Va traduciendo ondas de voz a palabras, a texto plano. Entonces, en todo momento va traduciendo lo que va escuchando a palabras. Y lo que hace en todo momento es, si es que detecta palabras que relacionadas a ciertos keywords, por ejemplo, los conectores, la, el, este, etcétera, no los pesca, ¿ya? No los va almacenando. Pero sí va almacenando ciertos keywords, ¿ya? Por ejemplo, palabra, viajar a España, por ejemplo. Eso sí lo almacena. Y almacenar texto no pesa absolutamente nada, ¿ya? En términos de tráfico, es muy liviano, ¿ya? Entonces, tú no te das cuenta de la información que se está enviando a nivel de texto, a nivel de texto plano, por decirlo así. Entonces, así es como lo hacen estas compañías para recopilar la información que tú estás hablándole al celular. Lo traducen a texto, y el texto es lo que se va enviando a los servidores de estas compañías. Estas compañías tampoco almacenan tu sonido, no almacenan tu grabación, tu voz, ¿ya? No tienen espacio o no quieren gastar todo el espacio que necesitan para almacenar las voces de las personas, sino que almacenan las palabras clave de lo que tú dijiste.
¿ya? Obviamente corren análisis de sentimiento también, si es que el sentimiento era positivo o negativo hacia ese keyword, ¿ya? Almacenan información clave. Pero básicamente así es como se hace, ¿ya? Y tú puedes activarlo y da exactamente lo mismo, porque esto lo hacen a través de los celulares de otras personas. Reconocen tu voz y tienen etiquetado tu voz con un ID. Entonces, si lo hacen a través de tu celular o a través del celular de tu hermano o a través del celular de tu papá, detectan tu voz y esa voz va a ir a parar el celular de otra persona. O sea, puedes desactivar el micrófono de tu celular y tapar el sol con un dedo. Excelente. Jessica, interesante lo que nos está diciendo, cómo operativamente funciona esto que nos preguntaba Felipe. Y Jessica, en tu trabajo con Europa, con los países europeos, ¿en qué está la discusión ética respecto de esto que acaba de darnos la operación de datos, Alfredo? ¿En qué está esta discusión de que una persona compre de celular, pague el plan, pero los datos sean usados de esta manera? Mira, ahí, bueno, a propósito de la voz, ¿ya? Y de lo que podrían estar haciendo las plataformas o hacen, bueno, dos cosas. La primera, yo no conozco ningún informe aún, tampoco lo ha reconocido estas compañías de que estén que estén captando las conversaciones y que a propósito de las conversaciones se presente publicidad, pero en la práctica está pasando, pero nunca lo han declarado. Esto ha pasado en otros casos, como yo no lo he visto, pero pasó, por ejemplo, cuando Amazon también reconoció que había grabado conversaciones con los sistemas de Alexa, que son estos asistentes virtuales. También lo hizo Sony a propósito también de grabaciones de conversaciones con los televisores inteligentes, con los Smart TV. O sea, ha pasado con otras marcas, por ejemplo, pero las plataformas no lo han dicho como, oye, sí, nosotros lo hacemos. Lo que sí sabemos es que cuando estamos configurando, por ejemplo, el Instagram o cualquiera de esas aplicaciones, las plataformas, para poder hacer historias en Instagram, tú tienes que autorizar el acceso a tu micrófono. Entonces también ahí lo que existe es como, bueno, y si tiene acceso al micrófono, nos están grabando 24/7, y si es así, que en el fondo con este tipo de algoritmos que dice el profesor, toda esa información no es información que esté declarada en las políticas de privacidad o en los términos y condiciones del servicio. Entonces, a eso nos referimos cuando estamos hablando de transparencia, porque claro, las empresas pueden ser transparentes para señalar cómo usan la información, pero la transparencia no llega a ese nivel. Entonces, hay una opacidad de todas maneras en el uso en la gestión, en el tratamiento de esos datos. Eso primero. Y lo otro... Lo puedo invitar a hacer un experimento. Claro, y lo invito a hacer el siguiente experimento. Sí, no busquen absolutamente nada relacionado a una búsqueda y háblenle a un celular sobre un tema completamente no relacionado y les va a aparecer publicidad. Sí, pero sin teclearlo. Sí, de hecho yo lo hice a propósito con zapatillas blancas y claro, pues me llegó mucha publicidad de zapatillas blancas en la aplicación. No, pero lo otro que quiero decir a propósito de esto de la voz es que la voz como dato personal es un dato biométrico y hay una tendencia importante con la biometría y el uso de los datos. La biometría, para los que no lo saben, los datos biométricos son todas aquellas características físicas o conductuales. Entonces, cuando hablamos, son características físicas de venas, que también es único, pero hay otras conductas o características que son conductuales y que también son datos personales. Y entre eso está la forma de caminar, la cadencia al caminar, que también es única, también es un dato personal, porque permite identificar a una persona. Y también lo es la forma en que nosotros tecleamos, de cómo escribimos en el teclado, también es un dato biométrico. Entonces, la biometría, la verdad es que ha sido uno como de los mayores dolores de cabeza que se están teniendo hoy, y por eso hay varios documentos, el Comité Europeo de Protección de Datos, que es un grupo de trabajo que discute la aplicación de distintas tecnologías y el impacto en la privacidad y en los datos de las personas. Hace 2 años atrás publicó para consulta y ahora ya está el definitivo, donde dan distintas recomendaciones para el tratamiento de datos biométricos
ya donde hablan mucho no solo de esta posibilidad de estos sesgos, que son estos falsos positivos, falsos negativos, por ejemplo, que se pudieran dar con el reconocimiento facial, sino que otras materias relacionadas con la seguridad de esa información. Y por supuesto que el reconocimiento facial dentro de lo que hablamos de la biometría termina siendo uno de los temas más polémicos, pero la voz también lo es, porque la voz también permite reconocer a las personas, y aquí también hay sesgos importantes que se pudieran dar, como por ejemplo, no sé si, bueno, hace un tiempo atrás hubo también todo esto son puros estudios, un estudio que se hizo de reconocimiento de voz para personas, pero no reconoció la voz de una persona transgénero. Y al final el experimento, digamos, el ejercicio ahí quedó porque finalmente había un sesgo, o sea, no reconocía, había un error para el reconocimiento de voz de personas trans. Y así se van desarrollando una serie de otros experimentos o pilotos que van dando cuenta también de estas posibilidades de sesgos que van dando a las personas que están creando esos algoritmos. Por eso la importancia de esa gestión de los datos. Mira, aquí María José nos da una muestra de lo que acaban ustedes de hablar y el experimento que Alfredo nos invitó. Dice que a ella le pasó que cuando estuvo embarazada, cuando supo que estuvo embarazada, solo sabía ella y su marido. Y le empezaron a llegar publicidad de chocolate y ropa de recién nacido. O sea, ahí está la muestra de que solo hablando capturan nuestras intenciones, nuestros deseos. De alguna manera, como decía, la información de consumo a la que se refería el profesor en un principio. Jessica y Alfredo, a ver, ya vemos que hay una débil propuesta de transparencia entonces de parte de la empresa o los controladores de los datos, y que seguramente como sociedad vamos a tener que poner fuerza para que esa transparencia sea en todo, ¿cierto? Como decía Jessica, a veces son solamente parciales. Jessica, ¿tienes algún antecedente de que esto haya, o que el no cumplimiento de la transparencia o el mal uso de los datos haya sido, ya sabemos que éticamente no se puede llegar a una pena, pero ha habido ejemplos de que la justicia se haya hecho cargo respecto de falta de transparencia o del mal uso de datos, tanto nacionalmente, latinoamericano o fuera de Latinoamérica? ¿Qué experiencia nos puede dar al respecto, Jessica? Bueno, las autoridades de protección de datos del mundo, de hecho el próximo mes es la Asamblea Global de Privacidad, donde participan en la número 43. Entonces, imagínense, hace 43 años que las autoridades de datos del mundo se reúnen para discutir las últimas tendencias en datos personales y privacidad. Entonces, ya, en esta sesión, la 43, que el próximo mes, bueno, muchas autoridades de datos en el mundo van resolviendo los distintos casos de infracción. Entonces, por ejemplo, en el último tiempo en Europa, creo que hace un mes por lo menos, se aplicó la sanción más alta en Europa a Amazon por infracción a la ley de datos personales, que es el reglamento europeo, el GDPR, que se le conoce, al Reglamento General de Protección de Datos, y le aplicaron una multa de 886 millones de euros. Muchísima plata. Y recientemente, hace 2 días atrás, como se notificó de una sanción a WhatsApp también, pero eso fue por falta de transparencia, que en el fondo este deber de informar a propósito del uso con las terceras empresas de Facebook a WhatsApp, y ahí la multa fue de 225 millones de euros a WhatsApp. O sea, estamos hablando como de esa índole. Ahora, el reglamento europeo establece sanciones mucho más, digamos, son sanciones de verdad que pueden ser disuasivas, digamos, a las empresas de ejecutar acciones que puedan infringir la ley. Porque se les puede cobrar hasta el 4% de las ventas anuales a la compañía. Imagínense lo que eso significa, especialmente para las grandes de Internet, pues las plataformas, las que se denominan GAFAM, Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Apple. Entonces, bueno, son sanciones muy, muy altas, pero también hay otras empresas también a las que se les ha aplicado bastantes multas.
de las que por lo menos he podido ver es como hay bastantes multas a empresas de aerolíneas por el uso de datos de pasajeros. Y así, pues bueno, hay distintas obligaciones que tienen las empresas, o sea, estos controladores de datos. Y lo primero es cómo se obtiene la información. Creo que eso es crucial. Pero eso era la preocupación que se tenía antiguamente en materia de privacidad, pues de como el consentimiento o el cómo se capturó ese dato. Pero hoy el problema no está ahí, el problema está dado adentro, en cómo se hace ese procesamiento y si ese procesamiento está en línea y consentido, autorizado por la persona. El problema es que hoy las personas entregan su información y luego esto entra a una especie de caja negra en el que no se sabe cuáles son los algoritmos, las distintas tecnologías que se le están aplicando para inferir otra información y utilizar esa información. Sabemos que tú eres además consultora en esto de lo legal tecnológico, y obviamente sin decir nombres porque debe estar la confidencialidad del caso, pero nacionalmente también hay estos espacios donde legalmente se está observando el comportamiento transparente o no de estas compañías. En Chile existe una ley que no tiene una institucionalidad, digamos, no existe un órgano que pueda fiscalizar, y ahí está uno de los graves problemas de la ley actual. Entonces, frente a una infracción de la ley, la persona afectada tiene que recurrir judicialmente, y eso implica, supone el costo de la justicia, que es pagar un abogado y llevar eso a tribunales. En la fundación, al inicio, tuvimos algunos juicios. Uno de ellos fue por una infracción al deber de seguridad de los datos, cuando se expusieron datos de los clientes de un banco, botaron los expedientes en un basural y quedaron todos los datos expuestos, y ahí en ese caso nosotros presentamos una demanda en contra del banco y ganamos ese juicio, y las personas obtuvieron una indemnización por daño moral. Es el único caso con indemnización por daño moral por una infracción a la ley de datos. En lo que tenía ahí, nosotros aplicamos un proceso, una acción con un procedimiento especial de la ley, que era un artículo de la ley 19.628. Pero fuera de eso, no existen otras formas de poder fiscalizarlo. Entonces, y hoy por hoy tenemos además un artículo nuevo de una ley que está pronta a publicarse, que es la Ley Proconsumidor, que establece en el artículo 15 bis ciertas obligaciones en materia de datos personales dentro de las relaciones de consumo. Y ahí las empresas van a estar obligadas entonces a cumplir ciertos estándares adicionales y responder frente al CERNAC. Pero por otro lado hay una norma que también le da ciertas facultades muy, muy pequeñitas al Consejo para la Transparencia para velar por el cumplimiento de la ley respecto de los organismos públicos, pero también es una ley que tampoco le permite, digamos, esa facultad no tiene mucha eficacia porque en realidad el órgano ni siquiera puede instruirle a los órganos públicos en esa materia, a lo más puede recomendar. Entonces, lo que yo veo es que finalmente todo esto está un poco, se polarizan, se atomizan estas facultades y termina existiendo entonces una dispersión de facultades en materia de privacidad dentro del ordenamiento jurídico, que por supuesto que le hace mal a todos, porque con eso no existen entonces reglas claras ni para un lado ni para el otro, pues ni para las personas en relación con la defensa de sus derechos, ni a las empresas con los límites o topes para el tratamiento, el procesamiento de la información. Así que, bueno, ayer el presidente Piñera anunció que iban a presentar unas indicaciones al proyecto de ley que está en tramitación y que va a crear una autoridad autónoma independiente, que es lo que, bueno, yo he discutido mucho en relación con la autonomía de esa autoridad, porque necesitamos que esa autoridad sea efectivamente autónoma para poder aplicar, fiscalizar sin presiones de ningún tipo. Así que pues, la importancia que tiene hoy, o sea, imagínense, y si Chile está pensando ser un polo digital para servicios tecnológicos y la exportación de servicios tecnológicos, o sea, lo mínimo que necesitamos es una norma potente, una norma que cumpla ese estándar, pues, lo cumpla desde América Latina. O sea, estamos discutiendo nueva constitución, ahí está incluso en discusión un proyecto de ley de neuroderechos y tenemos una ley de datos
muy, muy mala, la verdad. Gracias, Jessica. Interesante lo que está pasando también en nuestra localidad, en nuestro país. Bueno, y aprovechando que tenemos a una experta en esto de los datos y cómo se regula legalmente y cómo se definen las conversaciones éticas al respecto, y tenemos al profesor Bolt también presente, me gustaría invitarlo a cerrar este conversatorio quizás bueno, entendiendo que aquí puede haber una falta de transparencia en el uso de los datos, pero también todo tiene que ver con cómo nosotros nos enfrentamos a esas aplicaciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros entregamos, ¿cierto? Por lo tanto, me gustaría si es que cada uno de ustedes pudiera dar 5 o menos o 3 recomendaciones en el uso de estas plataformas, que a lo mejor nos metemos a ellas sin tener idea de algunas cosas y entregamos quizás los datos que después nos molestan que a nosotros se nos ocupen. Entonces, ¿qué recomendaciones podrían dar ustedes para que desde el usuario sea un uso correcto y que no nos veamos comprometidos con nuestros datos al respecto? Por favor, Alfredo, por si puedes partir tú y luego con Jessica. Ya, difícil la pregunta que me hiciste, Luis. En el fondo la pregunta, si la interpreto bien, es ¿qué estamos dispuestos a entregar a cambio de qué? En el fondo. Y un poco la pregunta, yo creo que depende un poco de cada uno, ¿ya? Yo creo que estamos en una época de la historia de la humanidad en donde hay súper harto descontrol. ¿Ya? La regulación no ha avanzado al mismo ritmo que ha avanzado la tecnología. ¿Ya? La tecnología ha avanzado a un nivel descontrolado y la regulación no ha avanzado al mismo nivel, no se ha puesto al día. Y estamos en un punto en donde cada uno hace prácticamente lo que quiere. ¿Ya? Una cosa es lo que dice la regulación y otra cosa es lo que las empresas realmente están haciendo con los datos y lo que te cuentan que están haciendo con los datos. Y mi recomendación sería, cuando uno se registra a una plataforma o uno que va a compartir datos, asuman lo peor. ¿Ya? Estén dispuestos a compartir los datos que saben que se van a usar en contra suya. ¿Ya? No pongan datos que ustedes estimen que se van a usar en contra de ustedes. ¿Ya? Por ejemplo, datos de familiares de ustedes, datos de números de contactos de ustedes, no los pongan. ¿Ya? Porque los van a usar en contra de ustedes. ¿Ya? Se les van a mandar publicidad a sus contactos, etc. Cuando les pongan, por ejemplo, compartir lista de contactos en una aplicación, no la compartan. Cuando le pongan, por ejemplo, linkear al perfil de Google, no lo linkeen al perfil de Google, sino que creen una cuenta aparte. ¿Ya? Esa es una muy buena recomendación que les puedo dar. No linkeen, cuando se creen una cuenta en donde sea, no la linkeen a sus perfiles de otras cuentas, ¿ya? Sino que creen perfiles independientes. Cuando ustedes linkean los perfiles, lo que hacen es que se comparte información entre todas las cuentas y le hacen básicamente la pega más fácil. ¿Ya? Entonces, yo ahora no tengo que ir a buscar la información en esta cuenta aislada, sino que yo voy a la cuenta central y de ahí obtengo toda la información que yo necesito. ¿Ya? Y si no tengo la edad por aquí, la voy a buscar a la cuenta relacionada por acá. ¿Ya? Entonces, recomendación, háganse cuentas separadas para todo. No le pongan entrar con Google o entrar con Facebook o entrar con Instagram, sino que cuentas separadas para todo. Esa sería la principal recomendación que les puedo dar. Muy bien. Tratar de no meter tantos datos. Porque todo lo que ustedes pongan será usado en su contra. Interesante lo que dice, asumir lo peor y desde ahí discriminar qué dato entregar o no. Muy bien, profesor, muy claro y exacto. Jessica, ¿qué nos podría decir respecto de las recomendaciones en el uso de estas aplicaciones que son tan entretenidas, son tan motivadoras y las usamos todos los días, pero ¿qué recomendaciones nos dice para la seguridad respecto de no poner, ¿cierto?, en la mesa nuestros datos? Sí, bueno, ahí me gustaría antes hacer un disclaimer. Resulta que aquí es muy importante que tengan en consideración que es importante el autocuidado digital, pero es muy importante también que las empresas entreguen toda la información de manera legible, clara. Esa es una obligación. Entonces está pasando mucho que las personas no están entendiendo y esa es parte de otra opacidad
de que no hay un entendimiento de lo que las empresas están entregando, ¿me entienden? La información no es clara. Hay muchas personas que o está escrita en términos demasiado legales que no cualquiera puede entender. Entonces hay esas primeras brechas, o sea que hay una obligación que es obligación de las empresas. Y además de las empresas de permitirte espacios libres de violencia, ¿ya? Y por otro lado, el Estado, también hay una obligación del Estado de regular a las distintas plataformas de Internet para resguardar o garantizar los derechos de las personas. Entonces, eso es lo primero. Dicho eso, ahora podemos hablar del autocuidado digital. Y en el autocuidado digital, mira, yo les voy a dejar acá un video que es de Privacy Internacional, que es una ONG que tiene sede en Reino Unido, y tiene un video que está en español que se llama ¿Qué es la explotación de datos? Un poco para que ustedes puedan entender un poquito más sobre esto desde el punto de vista de nosotros usuarios titulares de la información. Y por otro lado, ya un poco como lo que decía el profesor Alfredo, les voy a dejar acá otro link que se llama www.datadetox.org. Está la versión también en español, esto lo hizo otra organización que se llama Tactical Tech, nosotros trabajamos también con Tactical Tech, donde te dicen, por ejemplo, qué hacer. Es un data detox, es como es una especie de dieta por unos 10 días, donde van a ir haciendo, por ejemplo, lo primero y parten como, me voy a buscar en Internet, voy a googlearme y voy a saber qué información existe de mí en Internet. Y eso es lo primero. Probablemente se van a encontrar con información que ustedes no sabían que existían, pueden buscarse por fotografías, etc. Y aquella información que probablemente ustedes no estén de acuerdo que se encuentre disponible, se puede pedir, por ejemplo, al web service de ese sitio que te baje la información, si se trata de información privada, etcétera. Bueno, pero aquí en este Data Detox ustedes pueden ir como día a día, como ir siguiendo como las recomendaciones que te entrega. Eso creo yo como recomendaciones. Bueno, que es como limpiar las huellas de ubicación. Yo creo que es importante que uno aprenda a cómo configurar sus propios dispositivos. Si no sabemos cómo opera mi dispositivo, es bien difícil que uno pueda entender como las implicancias o riesgos de la información que está contenida. Por eso, por ejemplo, cuando somos de verdad conscientes de lo que tenemos, por ejemplo, si somos conscientes de que en este celular lo que tenemos es un sistema de reconocimiento facial, porque lo tenemos aquí, y lo tenemos todos en un solo dispositivo, solo imagínense cómo está de avanzada la tecnología que no está a disposición de las personas. Entonces, como, por ejemplo, hay ciertos tipos de dispositivos, si les preocupa, ahí ustedes tienen que ver cuál es su apetito de riesgo finalmente, ¿no? Si tienen un riesgo les da lo mismo como mantener información o entregarla. Creo que es importante, y hay como distintos tips, o sea, les puedo contar cosas que hago yo, no sé, yo siempre leo los términos y condiciones. De hecho, hay aplicaciones que no he bajado porque no estoy de acuerdo con los términos, o me parecen opacos, o no sé qué. Hay otra cosa que es súper importante, que es la experiencia del usuario en la privacidad. Como en este diseño, el diseño de experiencia de usuario, la privacidad es muy importante. Entonces, de cómo se entrega toda la información de manera, por ejemplo, granular, que yo pueda ir determinando, con estas empresas se comparte mi información, ya por cuánto tiempo la tengo acá. Pero si se dan cuenta, siempre existe una especie de opacidad y no hay claridad en esos términos. Entonces, la pelea hoy, o la discusión hoy día está dada desde ahí. Y no son pocos los organismos internacionales que están trabajando en eso. De hecho, actualmente estamos nosotros trabajando con UNESCO para dar una bajada como a la transparencia de plataformas de Internet, pero no solo respecto de cómo usan los datos en materia de privacidad, sino que además qué está pasando con la moderación de contenido. ¿Ya? Por las bajas de contenidos, por la censura de cuentas de redes sociales, etc. Y eso es muy importante, especialmente en épocas donde estamos viviendo muchos cambios políticos y sociales. Ya esto pasó también durante el año 2019 y estamos viendo qué cosas están pasando y que están pasando cosas muy parecidas en América Latina. Y aquí un poco dejarlo solamente con algo, una idea, que es que
al parecer, en América Latina, las plataformas de Internet se están comportando de manera diferente. Las modificaciones, por ejemplo, los términos y condiciones de WhatsApp solo aplicaban para latinoamericanos y no para europeos, ya que tienen un estándar de legislación distinta. Entonces, están categorizando personas de acuerdo al lugar donde viven y nosotros estamos siendo bastante desfavorecidos. Así es que un poquito cómo pensar desde ahí. Y bueno, si quieren más ayuda con temas de seguridad digital, hay muchas cosas que se pueden aprender que son fáciles, como aprender a cifrar correos electrónicos, trabajar con carpetas y documentos cifrados también. El cifrado yo creo que es aprender a cifrar es importante. Todos ustedes deberían aprender a cifrar sus dispositivos y todas y sus cuentas. Por doble factor de autenticación es la única manera de proteger, por lo menos la manera actual de proteger sus activos digitales, ya que también está existiendo muchísimo ingeniería social y en redes también está pasando. No entendemos por qué las plataformas hacen o actúan de cierta manera y a veces no se trata de algoritmos, no son moderaciones automatizadas. Hay personas que están detrás. Así que bueno, no, es que esto es un mar de cosas para discutir, entonces, perdón, un poco Así es. de la conversación, pero... Seguramente, por eso traté de hacer 5, pero son muchas y vamos a visitar los datos que nos dio Jessica, las 2 páginas web que espero nos ayuden también a aumentar nuestro nivel de riesgo. Eso es muy interesante. ¿Qué nivel de riesgo quiero yo tener en mi visita a Internet? Y cifrar. Y vale, interesante. Alfredo, necesito que en algunos segundos, porque esto es parte de todo conversatorio, ¿en qué parte de nuestra malla profesional de ingeniería informática y telecomunicaciones discutimos estos temas del manejo de los datos, del cuidado, de la transparencia, obviamente nuestra profesión está en algunos controladores también de datos. Entonces, ¿en qué parte de la malla vemos estos temas, Alfredo? Bueno, esto se ve en el último año, tenemos un ramo de seguridad informática, así que justamente se discute en ese curso. ¿Ya? Lo vemos obviamente desde un punto de vista más tecnológico, ¿ya? Pero más hacia el final del curso se discuten aspectos más éticos, más de el uso de los datos y las implicancias más del uso de todas las infraestructuras que vemos desde el punto de vista tecnológico al inicio del curso. Se discuten más hacia el final. Perfecto. Y eso es como lo abordamos en la carrera, en el fondo. Pero es muy bueno complementarlo con este tipo de conversatorios que definitivamente nos dan una perspectiva mucho más holística que lo que cubrimos desde un punto de vista más tecnológico en la carrera. Así que, exactamente. Y en la ingeniería industrial lo ven en gestión de información empresarial, que lo ve justamente con María José Naranjo. Excelente. Jessica, este material va a quedar grabado y seguramente va a ser utilizado como material de consulta para nuestros estudiantes y nuestra comunidad de la Universidad de Finisterra, porque ha sido muy didáctico, muy entretenido. Te agradecemos, Jessica, te agradecemos, Alfredo. Y ahora el minuto de despedida, Jessica, para que puedas despedirte de nosotros, de los que están conectados y también de los que te van a ver como podcast, luego como material de consulta. Entonces se despide primero Jessica, luego Alfredo, y ahí cerramos este conversatorio. Agradecido, por supuesto, del tiempo de cada uno de ustedes. Oye, muchas gracias por la invitación, súper interesante. Bueno, les dejo la información de las fundaciones, que es www.datosprotegidos.org, y tiene también cuenta en redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter y también LinkedIn, que es @datosprotegidos. También la mía, que es mi cuenta en Twitter, donde comparto información sobre también artículos y cosas de estas materias. Mi Twitter es @señoritamatus, SRTA, Matus. Así que me pueden seguir ahí también en Instagram y ahí compartir cosas, información, así que quedo a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, Jessica. Alfredo. Muchas gracias, Jessica, por el conversatorio súper interesante. Muy bueno contar con una perspectiva como la tuya, que con una súper amplia experiencia en el tema legal, en Chile, en el extranjero, así que encantado de tenerte acá. Y eso, pues,
súper interesante el conversatorio, así que espero que les sea útil a toda la gente que ha estado escuchándonos y viéndonos ahora y en el futuro. Así que un gusto tenerlos a todos acá y nos seguiremos viendo en futuros conversatorios. Muchas gracias. Gracias, profesor Lino, también por la invitación. No, gracias a ustedes que han invitado para los siguientes conversatorios. Vamos a hablar de hidrógeno verde, vamos a hablar de otros temas de la ingeniería y cómo conversando, ¿cierto?, podemos también transferir conocimiento y experiencia, como así lo hizo Jessica hoy día, que nos ilustró en un tema tan interesante como es la ética en el uso de los datos. Muchas gracias por la participación, muchas gracias por las consultas, que sea un excelente día para todos ustedes. Que le vaya muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Que le vaya bien. Adiós.